Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 28 y vamos a retomar ahí nuestro estudio de hoy. Isaías se divide en grandes secciones. Digamos que la más grande sección es capítulo 1 al capítulo 39. A partir del capítulo 40 comienza otra sección llamada Los Cánticos del Siervo. Pero dentro del capítulo 1 al 39 hay varias pequeñas unidades, varias secciones. Hoy comenzamos una nueva. Abarca del capítulo 28 al capítulo 33. Y toda esta sección de estos capítulos que les mencioné está conectada por una palabra, la palabra ay. En la Biblia los ayes, cuando encuentras en la Biblia un ay, por ejemplo, Jesús pronuncia una serie de ayes contra los fariseos. Es un lamento, es una expresión de dolor. Dios lamenta el hecho de que tiene que castigar a su pueblo. Y hoy vamos a explorar este ay que aparece en el capítulo 28. El reino del norte caerá y será una advertencia para Judá. Y Dios se duele de que tenga que castigar a su pueblo. Entonces, si me acompañas al capítulo 28, verso 1, mira cómo comienza. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y luego si pasamos al capítulo 29, ¿cómo comienza? Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y luego el siguiente capítulo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Y luego el 31. Ay de los que descienden a Egipto. Bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Toda la sección está conectada por una serie de ayes que Dios pronuncia contra el pueblo de Israel y contra Judá. Podríamos dividir a esta sección pequeña, esta unidad del 28 al 33 en tres partes. Primero, capítulo 28-29, Dios juzgará a los líderes borrachos y necios. Dios pronuncia un lamento contra estos líderes que están intoxicados con su orgullo y traerá un juicio contra ellos. Entonces Judá no tendrá en quién refugiarse y tratará de refugiarse en Egipto. Y por eso la segunda sección del 30 al 31, Dios les dice a Judá, no confíes en Egipto. Confiar en Egipto es tan inútil como confiar en Asiria. Y al final del capítulo 32 al 33, Dios les da el remedio. Confía en tu verdadero rey. Confía en el Señor. Esta serie de mensajes, sobre todo el capítulo 28, se da en un periodo muy interesante de la historia. Entre el 739 antes de Cristo al 710 después de Cristo. ¿Por qué es importante este periodo? Porque en 20 años Israel, el reino del norte, pasó de ser un reino en su punto máximo de esplendor a quedar completamente acabados por la mano del imperio asirio. Y por lo tanto el rey Acaz se daría cuenta que todo lo que le dijo Isaías era verdad. Acaz decidió confiar en Asiria. Y Asiria ahora, su aliado, se ha convertido en una amenaza para ellos. Y por lo tanto, humanamente hablando, solo quedaba Egipto. Sin embargo, Dios insiste, no confíes en ellos. Asiria era un reino terrible. Tan terrible que dice John Oswald, es uno de los mejores comentarios de Isaías. John Oswald dice, los nazis se verían amables a comparación de los asirios. Reinaban con terror. Sin embargo, Acaz decidió, en lugar de confiar en su Dios, confió en Asiria. Y ahora Asiria se le ha volteado. Y ahora está siendo una amenaza contra ellos. Así que ahí está la pregunta. ¿Seguiría Judá confiando en otros en lugar de confiar en el Señor? ¿Por fin abrirían sus ojos? ¿O seguirían siendo necios? Pues vamos a ir descubriendo lo que va a suceder con Judá. Pero ¿qué te parece si tomamos un momento para orar y exploramos juntos el capítulo 28? Porque yo sé que estamos hablando de Asiria y 722 y el reino del norte y puede ser muy confuso de pronto. Pero en todo lo que Dios estaba haciendo en la historia de este pueblo, Dios quiere hablarte a ti y a mí. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta tarde que nos regalas para estudiar tu palabra. Una vez más te rogamos que derrames tu espíritu sobre nosotros,
y abras nuestro corazón para estar atentos a tu voz. Te lo rogamos, Señor. Transforma nuestras vidas mientras meditamos en tu palabra. Y gracias por darnos estas oportunidades para congregarnos, para adorarte, para buscarte. Señor, habla al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas de acuerdo a lo que tú has dispuesto este domingo para hablarles. Te lo ruego, por favor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Ok, entonces capítulo 28 vamos a dividirlo en 4 partes. Primera parte, verso 1 al 6. Este es el título de la primera parte. Este es el tema. La gloria de Israel se va a marchitar. La gloria de Israel se marchitará. Acompáñame al verso 1. Dice el capítulo 28 de Isaías. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derribará a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga. Dice, tan luego como la tiene a mano. ¿Cómo se nos está describiendo a Israel en este pasaje? Como una nación en una situación privilegiada, ¿verdad? En un valle fértil. Y es que es así. Israel en el norte disfrutaba de campos increíbles para el cultivo, para el ganado. Y en este periodo en particular, Israel estaba en su punto máximo de prosperidad. Pero si te confundes un poquito cuando hablamos de Israel y Judá y no son lo mismo, déjame tomar un minuto solamente para explicarte cuál es la situación política de Israel en este momento. Bueno, estamos en un periodo que los teólogos llaman el reino dividido. ¿Por qué? Porque después de que Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, apostató, el reino de Israel, un reino unificado, se partió en 2. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por las 11 tribus de Israel. Y a este reino se le llama a veces el reino de Israel. A veces se le llama Samaria, porque Samaria era la capital del reino del norte. Y a veces también se le llama Efraín, como en el texto. Porque Efraín era la tribu más grande en Israel y ejercía una fuerte influencia en el reino del norte. Por eso a veces se le llama Samaria, Efraín, Israel o el reino del norte. Y el reino del sur era el reino donde se encontraba el linaje de David, el reino de Judá. La capital de este reino es Jerusalén. Ahí es donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes designados por Dios, donde gobernaba la dinastía davídica. Entonces tenemos ahora 2 reinos, un reino apóstata y el reino de Judá. Son el pueblo de Dios, pero están en una situación donde el reino del norte se ha alejado del Señor y el reino del sur está en un vaivén. ¿Okay? Bueno, el reino del norte en este momento alcanzó su máximo esplendor. Tenía una prosperidad como nunca antes, pero también tristemente era el periodo de mayor apostasía. El periodo donde oprimían a los pobres, se adueñaban de las tierras de aquellos que eran vulnerables, los quebrantaban. Bueno, ¿te puedo dejar una tarea? Lee el profeta Amós y al profeta Oseas. Ahí vas a descubrir las duras palabras que Dios tiene para este reino que próspero y sin embargo el Señor estaba contra ellos. Qué interesante, ¿verdad? Un periodo de mucha prosperidad y éxito, pero el Señor no estaba de acuerdo con sus caminos. Entonces, bueno, vale la pena leer a estos profetas. Así que Amós y Oseas profetizaron el final del reino del norte, así como Isaías. Y en este momento Isaías está dirigiendo sus palabras al reino del norte. Pero lo hace con la intención
de exhortar al reino del sur. ¿Cómo dicen por ahí? Te hablo, Juan, para que... Exactamente, eso. Dios está advirtiéndole a Judá al mostrar el juicio que se avecina a el reino del norte. Entonces, ¿cómo se nos describe en el texto al reino del norte? Como un lugar de prosperidad. Y se nos dice que tienen una corona de soberbia, ¿verdad? Entonces, ayúdenme con el siguiente ejercicio. De acuerdo al verso 1 al 4, ¿cuáles son los 2 pecados por los cuales Dios va a juzgar al reino del norte? ¿Los puedes identificar? ¿Cuál sería el primero? Es fácil, ¿verdad? Arrogancia. El primero es la arrogancia de Israel que los corona. ¿Cuál sería el segundo pecado que se identifica aquí? ¿Qué dicen? Embriaguez, exactamente. La embriaguez. Este capítulo tiene mucho que decirnos acerca del vino, del alcohol y lo que produce. El orgullo y el alcohol, el uso del alcohol regularmente van juntas. Así que duras palabras contra el reino del norte. Este reino en que sus líderes y sus sacerdotes están dándose una vida de comodidad. Viven borrachos. Son unos ebrios porque viven para sí mismos, viven para el placer. Por lo tanto, no guían al pueblo. Se han convertido en una fuente de contaminación para el pueblo de Israel. Evidentemente, si alguien no debería tocar el alcohol, es un líder, ¿verdad? Es un sacerdote, porque tiene un rol muy importante que cumplir guiando a la nación. Pero estos son unos borrachos. Ahora, probablemente son borrachos en los 2 sentidos. O sea, literalmente son unos borrachos, se la viven de fiesta. Están controlados por sus pasiones. Pero también, metafóricamente hablando, están intoxicados de ellos mismos. Están llenos de orgullo. Sienten que son intocables. Y lo que Dios les dice al reino del norte es: tengo preparado un torbellino y una inundación en tu contra. Es un torbellino devastador. ¿A quién se refiere? Al reino del norte. A Siria. Asiria, el imperio asirio es este turbión y esta inundación, es este diluvio que viene contra Israel. Es una referencia al ejército asirio. Tal como Dios lo dijo, en el año 722, Israel fue conquistado por el imperio asirio y dejó de existir como reino. Fue una tragedia. El reino del norte tenía una política muy interesante. Su política era una política de sincretismo religioso. Y por 200 años el Señor les estuvo advirtiendo, pero no escucharon. Se llenaron de corrupción y entonces Dios está trayendo una disciplina. Pero como leímos, ¿cómo comienza el versículo 1? Ay de la corona de soberbia de Efraín. Por favor, no pienses que Dios se deleita en traer este ejército malvado contra su pueblo. Dios no tiene deleite en castigar a su pueblo. Nuestros papás, cuando nos castigaban, nos decían: esto me duele más a mí que a ti. Aunque algunas veces sospechamos, ¿verdad? Y como que no, en realidad me está doliendo más a mí. Pero es cierto, los padres terrenales, ¿verdad? Nos duele castigar a los hijos. ¿Okay? Si pecadores pueden sentir dolor de castigar a sus hijos, el Dios del universo, perfecto y sabio, el Dios de Israel, que este es su pueblo, lamenta tener que tomar esta decisión de permitir que los asirios tomen la corona de Israel, la tiren al lodo y la pisen, la aplasten. Será necesario por causa de su pecado, su soberbia y su orgullo. Dios permitirá esta tragedia. Y se nos dice en el verso 4 que esto será como la fruta temprana del verano. O sea, apenas están saliendo las frutas en el verano y ya llegó alguien y las arrebató y ni siquiera lo pensó 2 segundos, ya se las tragó.
El juicio sobre Israel será repentino e inminente. No hay vuelta atrás. Asiria va a conquistar al reino del norte. Pero ¿será el fin? Pues mira lo que dice el verso 6 y 7. Y por espíritu de juicio, me salté el 5. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Hay un contraste entre el versículo 1 y el versículo número 5. ¿Cuál sería ese contraste? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué se contrasta ahí? Más o menos escuché por ahí. ¿Qué creen que se contraste? No les puedo dar pistas, me tienen que dar ustedes la respuesta. El Señor está con su pueblo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué dos objetos se contrastan en el verso 1 y el 5? Las coronas, ¿verdad? Hay un contraste entre la corona de soberbia de Efraín y la corona de la gloria del Señor que permanece, que es una diadema de hermosura. Déjame ponerlo así. Dios ama a su pueblo. Él quiere gobernar su pueblo, pero su pueblo no se deja gobernar y están hinchados de orgullo. Así que Dios está permitiendo esta disciplina sobre ellos porque les ama. Les corrige porque les ama y va a permitir que su gloria quede marchita, para que entonces Dios pueda establecer la gloria auténtica, la corona auténtica, la de un reino que no tiene fin, un reino de justicia, de un Dios eterno, hermoso, que cielos y tierra pasarán, pero sus palabras permanecen para siempre. Para que se pueda establecer esta corona auténtica, Dios primero tiene que remover la corona falsa. Y se nos describe que cuando Dios establezca este reino, será un reino de justicia, ¿verdad? Lo leímos ahí. Donde Dios dará espíritu de juicio al que aplique justicia y espíritu de fuerza para llevarlo a cabo. Aquí la palabra justicia es muy importante, porque muchas veces creemos que la justicia divina simplemente es castigar al mal, ¿verdad? Pero la justicia de Dios no solo es punitiva, es restaurativa. El propósito final de Dios es restaurar a su pueblo y establecer un orden ideal para que florezca la justicia. En el Antiguo Testamento los levitas no tenían una posesión, una tierra, porque Dios era su heredad. Ellos servirían en el templo. Así que las demás tribus consideraron que sería injusto, ya que no tenían una tierra, que no pudieran tener acceso pues, al cultivo, ¿verdad? A la agricultura. Así que las tribus se pusieron de acuerdo para determinar lo que sería el derecho de los levitas. Esa es esa palabra, justicia. Así que justicia significa establecer orden y velar por el derecho de los demás. Y eso es lo que Dios planea hacer. Él planea remover a estos líderes orgullosos y borrachos, necios, para establecer un verdadero liderazgo de justicia entre su pueblo. Y Dios no solo planea hacerlo con Efraín. Dios un día restaurará el orden de la creación al propósito inicial del Creador. Un día, el día del Señor, del cual hablan los profetas, un día derrotará a Dios a la maldad para siempre. Establecerá el orden de justicia, donde no habrá más maldición, ni muerte, ni pecado. Solo florecerá lo que es justo y bueno. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Pero también esto es para nosotros. Dios quiere traer orden a tu vida. Dios quiere traer su justicia a tu vida. Pero para que su reino de justicia se establezca en tu corazón, primero se tiene que marchitar la soberbia. Y quizás la razón por la que dices, ¿por qué hay tanto desorden y caos en mi vida? Es porque tú eres la fuente de desorden y caos en tu vida. Porque hay soberbia en tu vida. El Señor quiere reinar en ti. Para eso tienes que hacerte a un lado y dejar que se marchite esa soberbia, para que Él establezca este orden
y Él pueda restaurarte a su intención original en tu vida. Es lo que el Señor quiere hacer. Así que si estás pasando por una etapa que te puedes identificar y dices, Dios está disciplinándome, quiero que recuerdes esto. Dios no te disciplina como un juez, sino como un padre que te ama y que quiere llamar tu atención, porque Él quiere transformarte y quiere que disfrutes de la verdadera paz que Él te ofrece. Así que yo te animo a esto. Te animo a que consideres que el texto nos enseña que el mismo que castiga es el mismo que cura y venda. Es el mismo que restaura. Estás en buenas manos si estás en manos del Señor. Pero deja que se marchite la soberbia. Deja que Dios haga su obra en tu vida. Muy bien, entonces, primera sección, la gloria de Israel se va a marchitar. Pero como son tan tercos y tan necios y no escuchan, siguiente sección, Dios les hablará en lengua extraña. Como no escuchan las palabras claras de Isaías, Dios tendrá que utilizar otro recurso. Les hablará en un idioma que no entienden, para que entiendan. ¿Se entiende? No te entiendo. Bueno, vamos a ver lo que dice. Verso número 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Lo dice la Biblia, no lo dije yo. La sidra entontece. Dice ahí, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Entonces, una vez más, el verso 7 al 13, que es esta nueva sección dentro del capítulo 28. Una vez más, Isaías toca el tema del alcohol y el vino y el orgullo. Estos líderes son unos borrachos. Viven una vida de comodidad. Viven como si no hubiera mañana. Viven como si no le rindieran cuentas a nadie. Viven para el placer. Viven de una manera egoísta. Son esclavos de sus deseos y pasiones. Y el vino y el alcohol está relacionado con esto. Así que creo que vale la pena tomar un pequeño momento para hablar acerca del alcohol. Evidentemente, no puedo tocar todo lo que la Biblia habla acerca del tema, pero algunos comentarios importantes. Dice el pastor Lenin Gutiérrez, el pastor de Semilla Monterrey, si queremos ser bíblicos, bueno, la Biblia no prohíbe el alcohol, es decir, el vino, pero tampoco alienta su consumo. De hecho, lo que la Biblia exalta es la sobriedad. La embriaguez en la Biblia siempre termina en un momento de dolor y confusión. Y de pronto podemos argumentar, bueno, pero pues Dios creó la vid, ¿para qué la creó? ¿No? Pero tenemos que recordar una cosa, que vivimos en un mundo caído. Sí, el vino muchas veces en la Biblia es un símbolo de gozo. Un viñedo es un símbolo de gozo, pero en un mundo roto y caído como el nuestro, utilizamos las cosas buenas que Dios creó. Y con ellas, como dice ahí, creamos caos, traemos dolor y tragedia a nuestras vidas y a las vidas de los demás. En la Biblia, la primera vez que alguien se nos menciona que toma vino, termina muy mal. Es Noé en Génesis, cuando después del diluvio hay un nuevo comienzo. Y Noé es representado como un nuevo Adán en un nuevo jardín. Planta una viña, se emborracha y las cosas terminan muy mal. Así que nos advierte Proverbios, no dejes que la rojez del vino te seduzca. No permitas que distorsione tu juicio y tus sentidos. En el contexto, en la antigüedad, pues el vino era algo de lo que estas culturas participaban porque era más seguro tomar vino que agua. No había sistemas de purificación como los tenemos el día de hoy. O sea, el vino servía para purificar. Pero hoy no tenemos ese problema. Hoy tenemos, gracias a Dios, agua purificada. Así que el alcohol
el día de hoy es una industria muy poderosa y que ha traído mucha destrucción y tristeza a muchos hogares. Como cristianos, aunque argumentemos, soy libre, pues no usemos nuestra libertad para exaltar algo que ha traído mucho dolor a nuestro país y al hogar de muchas personas. No necesitamos participar de ello, no necesitamos ningún aditivo para tener una vida plena. Okay, hasta ahí el comentario sobre el alcohol. Pero déjame extenderlo un poquito más. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice: no se embriaguen con vino en el que hay disolución, pierdes tus sentidos, te vuelves orgulloso, dices cosas insensatas, ¿verdad? Y los que menos deberían beber son los líderes, ¿estás de acuerdo? Pero Pablo dice más bien: llénense del Espíritu. Y yo creo que ahí podemos extenderlo a lo siguiente: ¿qué sustancia, cosa, persona se ha vuelto en una influencia intoxicante en mi vida? ¿A qué cosa le permito ser la mayor influencia en mi vida que distorsiona mi juicio y no me permite amar y servir a Dios correctamente? ¿Adicto a vivir siempre en una relación? ¿La pornografía? ¿El dinero? ¿Qué cosa en tu vida se ha vuelto en una sustancia, por decirlo así? Aunque puede ser literalmente una sustancia. Pero ¿qué ha sido eso en tu vida que te nubla el juicio, que te hace tomar malas decisiones, que no te permite amar y servir a Dios? De pronto hablamos de la marihuana y decimos que no, pues ahora es recreativo y todo. Perdón que lo diga así, lo digo con mucho amor, pero tu mente fue creada para amar a Dios. No permitas que nada absolutamente nuble tu capacidad de tener un buen juicio y de amar a Dios. Hemos sido llamados a ser sobrios en todo sentido. Así que lo dejo ahí sobre la mesa. ¿Okay? Si de algo necesitas arrepentirte, si algo necesitas tirar, que el Señor te fortalezca. Pero no lo dejes hoy así como de, sí, pasó la bala, ya, de cerca, no me dio. ¿Okay? Si Dios tiene que tratar algo de esto contigo, trátalo. El Señor te ama. ¿Okay? Así que estos líderes borrachos, Isaías les está predicando, pero no pueden escuchar. Están tan borrachos que no pueden escuchar. Y mira lo que le contestan a Isaías en el verso número, es verso 15, perdón. No, perdón, me estoy adelantando. Verso número 9. Ahí está la respuesta de estos borrachos. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En la NTV se entiende muy bien. Es una sección difícil de traducir, pero déjame leerte en la NTV. Dice: los profetas y los sacerdotes se tambalean y tropiezan por tanto licor que beben. Están demasiado borrachos para recibir la palabra de Dios. Todas sus mesas están llenas de vómito. Qué fuerte imagen, ¿verdad? De cuando mi vida está controlada por otra cosa que no es Dios. Así es la ilustración que nos hace Isaías, ¿verdad? Estamos vomitados, ¿verdad? De nuestro orgullo, de nuestra necedad. No hay un solo lugar limpio. Pero dice Isaías: además se burlan de mí y dicen: ¿cómo se atreve a darnos lecciones y enseñarnos lo que Dios dice? Ni que fuéramos niños chiquitos que estuviéramos aprendiendo a leer. Entonces, esa es la respuesta de estos borrachos. Isaías, ahí vas otra vez a enseñarnos línea por línea, mandato por mandato. Literalmente en hebreo es bli, bla, blo, ble, bla, bla. Literalmente. Son sílabas sin sentido. Eso es lo que están diciendo. Isaías, estás ahí enseñándonos mi mamá me mima, mi mamá me mima. Ya, deja de tratarnos como niños. ¿Tú qué vienes a enseñarnos de Dios?
La respuesta de Dios a estos borrachos es, ok, ¿les molesta que les hable un lenguaje sencillo? Que les diga el ABC de su necesidad. No se preocupen, tengo a los maestros perfectos para ustedes. Les voy a mandar a una nación que habla otro idioma y en lengua extraña les van a hablar para que entonces no entiendan y me escuchen de verdad. Se refiere a los asirios, que aunque es una lengua que es cercana al hebreo, porque son lenguas de origen semítico, pues es un idioma distinto. ¿Okay? Les va a hablar en un idioma que no pueden entender, como una señal de juicio, por no querer escuchar lo que Dios dice. Pero no es lo que Dios quería para ellos. Dios quería darles paz. Isaías les hablaba de la necesidad de arrepentirse para tener paz. Por eso dice el verso número 12, a los cuales Él dijo, o sea, Dios, este es el reposo. Da reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron. Entonces les voy a hablar en una lengua extraña hasta que caigan, dice el 13, y sean quebrantados, enlazados y presos. Dios quería hablarles paz, pero ellos no quieren escuchar a Dios. Ahora recuerda que no tenemos un Dios que no ama a su pueblo. Dice Jeremías capítulo 7 que les habló desde muy temprano y sin cesar. Sin embargo, cerraron sus oídos, se llenaron de orgullo, se sintieron confiados en su posición y dejaron de oír a Dios. Es muy trágico, es una tragedia. Bueno, el apóstol Pablo toma este pasaje en el Nuevo Testamento. A lo mejor lo has leído en 1 Corintios 14. Cuando está hablando en la comunidad cristiana acerca del uso de un don llamado el don de lenguas. Es una capacidad sobrenatural que Dios da de hablar en otros idiomas. Y lo que Pablo les dice a los corintios es que cuando se reúnan, no practiquen este don espiritual a menos que haya alguien que interprete. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla en una lengua que no puedes entender, dice Pablo, es una señal de juicio. Así que esto no es para creyentes. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan bien y sean edificados y que cuando alguien haga una oración, pueda decir al final de la oración, amén, porque le entendió, ¿no? Entonces, bueno, solo es un comentario por si llegas a esa sección y te encuentras con ese verso. Pero el punto es que Dios tuvo que hablarles a través de circunstancias difíciles porque no escuchaban su voz. Déjame ponerlo así. ¿Qué lengua extraña está usando Dios para hablarte? ¿A qué pueblo extraño está usando Dios para sacudirte? ¿Qué circunstancias difíciles? ¿Qué momentos incómodos? ¿Qué personas difíciles Dios está usando en tu vida para tratar contigo? Ahora, por favor, yo no quisiera que me malentendieras. No todas las personas que están pasando por pruebas es porque hayan pecado y Dios los está corrigiendo. Dios permite que los creyentes sean probados para refinar nuestra fe. Pero siempre que pasamos por un momento difícil, creo que es una buena oportunidad para preguntarnos, Señor, ¿qué quieres hablarnos? Porque quizás sea tu caso que no oyes a Dios, que estás lleno de soberbia y que Dios tiene que usar una situación difícil en tu vida para que le escuches. Velo como el papá que está viendo al hijo que está a punto de ser atropellado y tiene que gritar porque su hijo está a punto de ser atropellado. A veces Dios nos tiene que hablar así a través de circunstancias difíciles, porque estamos demasiado intoxicados como para escucharle. Es más, quizás alguno de ustedes está pensando el día de hoy como ellos, que me va a venir a hablar de Dios. Pues Dios te está hablando. No seas orgulloso. Deja que Dios trate contigo. Si tienes hoy de qué dar cuentas a Dios y renunciar a algún pecado, deja que Dios te hable. Deja que Dios trate contigo. No necesitas que venga una lengua extraña a hablarte. Puedes hoy rendir tu corazón. Pero si eso está pasando en tu vida, si extranjeros están siendo usados para sacudirte, solo no olvides, Dios te ama.
Estás en sus manos. Ven a Él. Él te ama. Ok, entonces, verso número 14 es la tercera sección. Dios se dirige ahora a Jerusalén. Dios marchitará la gloria de Israel, de Efraín. Dios les va a hablar en lengua extraña porque no escuchan. Y ahora Judá, Dios los va a juzgar porque cuando vieron lo que Dios está haciendo con Israel, en lugar de arrepentirse, se sienten confiados. En lugar de llorar, se pusieron a burlarse. Y por eso Dios ahora tiene que decirles algo. Mira el verso 14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase este turbión del azote, no nos llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, y dice Isaías, en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Evidentemente este pueblo no quería estarse escondiendo en la falsedad, pero Isaías les dice, te estás escondiendo en la falsedad. Ok, así que Judá está viendo a Israel caer, está viendo las barbas de su vecino recortar y no están poniendo las suyas a remojar. En lugar de eso se llenaron de orgullo, están más necios. ¿Cómo los ayudamos si están más necios que Israel? Su confianza es, cuando Dios mande este diluvio, cuando mande a los asirios, a nosotros no nos va a pasar nada, porque hemos hecho un pacto con la muerte. ¿Qué significa hacer un pacto con la muerte? Bueno, hay dos posibilidades. Una, que Judá ha hecho una alianza con Egipto y se siente confiado. Y lo que les dice Isaías es, no pactaste con Egipto, pactaste con la muerte, estás cavando tu propia tumba. Egipto no te va a proteger. Al contrario, Asiria vendrá, derrotará a Egipto y tú sigues en la lista. Eso podría significar hacer un pacto con la muerte. Y la segunda, quizás muerte aquí significa el dios cananita Mot. En el mito cananita estaba el dios de la muerte, Mot, y el dios de la vida o fertilidad, Baal. Cada vez que había sequía, lo explicaban como Mot asesinando a Baal. Y cuando venía el tiempo de fertilidad, entonces la hermana de Baal lo resucitaba y por lo tanto volvía a florecer la tierra. Y quizás lo que Judá está haciendo es, bueno, ¿por quién podemos jurar que sea el Dios más fuerte de todos? La muerte. Vamos a jurar por la muerte. Y lo que Dios les advierte es lo más ridículo que has hecho. Te estás refugiando en una cajita de cartón de un diluvio. ¿Cómo te explico? Tu refugio es de papel y viene un torbellino contra ti. No te vas a poder esconder. Pero mira el remedio de Dios. Verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Otras versiones dicen, no será avergonzado. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrojará el escondrijo. Es decir, tienen su refugio, que es una especie de roca falsa. Dios va a establecer un verdadero cimiento, que por un lado es un refugio verdadero a los que confían en Él, pero se convierte en un juicio para los que están refugiados en otra cosa. Esta roca será un juicio que despedazará todos los refugios falsos. Y por eso continúa en el verso 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comencéis a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. ¿Te ha tocado dormir en una cama que es más chiquita que tú? Mi hijo, más chiquito, su cuna era estas que se transforman como en su primer cama. Entonces, me iba a acostar con él.
Es desquiciante que la cama sea más chiquita que tú. ¿Estás de acuerdo? No puedes dormir, no puedes descansar. Entonces, hijo, te amo, pero apúrate y aprende a dormir solo. No, necesito estirar mis pies, ¿verdad? ¿O te has dormido con una manta más cortita? ¿Ok? ¿No prefieres la muerte que dormir con una manta más cortita que tú? Es decir, las palabras de Isaías aquí lo que están diciendo es: tu refugio es un refugio falso. Hay un diluvio que viene. Y cuando destruya tu refugio vas a quedar desesperado, vacío, temeroso, espantado. ¿Por qué? Porque te refugiaste en el cimiento incorrecto. Y así, entonces será anulado tu pacto con la muerte. Egipto será vencido y quedarás completamente vulnerable. Y dice el 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Así que, conclusión de esta tercera sección: ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Les dice Isaías: así como Dios derrotó a tus enemigos, a los filisteos en el monte Perasim, y a tus enemigos en el valle de Gabaón, a los cananeos, como Dios derrotó a tus enemigos en la historia de Josué, así Dios se va a manifestar una vez más sobrenaturalmente. Solo que ahora tú eres el enemigo. Así como salí a enfrentar a tus enemigos, te voy a salir a enfrentar a ti. Una vez más. ¿Por qué? ¿Porque los odia? No, porque los ama. Y tiene que confrontarles. Y no les puede seguir permitiendo vivir de esta manera. Por eso saldrá a enfrentarlos. Pero Dios no quiere esto. Por eso les ha enviado profetas. Por eso les está hablando. Pero no quieren escuchar. Así que hay un contraste, ¿verdad?, entre el falso refugio y el cimiento de Dios. La piedra angular, la piedra preciosa. ¿A quién hace referencia Isaías cuando menciona este pasaje tan precioso de un cimiento sólido? Bueno, en el contexto inmediato se refiere al reino de Dios sobre su pueblo, Dios mismo siendo ese cimiento. Pero en el cumplimiento plenario se refiere al Señor Jesús. El Señor Jesús es esta piedra angular, preciosa, el verdadero sustento. Quien confía en el Señor no será avergonzado. Y aunque todo alrededor se caiga a pedazos, el creyente que está firme en el Señor encontrará estabilidad y firmeza. Me recuerda las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando dice: ¿a qué compararé a un hombre que me escucha, pero no pone en práctica mis palabras? Es un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y entonces vienen las lluvias y tormentas y su casa cayó y fue grande su ruina. Porque no tiene sustento su vida. Está refugiado en aquello que no refugia. En una cobija que no tapa por completo. En una cama que no trae descanso, es demasiado corta. O como dice Jeremías, en una cisterna rota que no retiene agua. Pero, dice el Señor Jesús, ¿a qué compararé al hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica? A un hombre sabio y prudente que construye su casa sobre la roca y entonces vienen lluvias y tormentas y no cayó la casa porque estaba sobre la roca. Familia querida, ¿en qué te refugias tú? ¿Cuál es tu refugio? ¿Tendrás refugios falsos, ilusorios? ¿Dinero? ¿Comodidad? ¿Alguna persona en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Qué es eso que si no lo tienes no puedes vivir? Si no es Dios, tienes tu refugio en otra cosa. Todo refugio falso se va a desbaratar. Pero Él es un cimiento seguro. Asegúrate de que estés cimentado en Jesús. Y lo más bello es que Él te invita.
Vengan a mí los que están trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. Él nos invita a que Él sea nuestro refugio. Deja de terminar este mensaje con la última sección, que es una ilustración de la agricultura. Este es el remate del capítulo. Verso 23 dice: porque estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Les voy a decir un acertijo, básicamente. Les voy a decir una analogía. Pongan atención. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Lo que está diciendo Isaías es: los agricultores tienen una sabiduría natural dada por Dios. Utilizan las herramientas correctas para cultivar y saben el tiempo correcto para hacerlo. Porque si no lo hacen, se pierde la cosecha. Es decir, hay un orden espiritual y moral en este mundo. Si yo voy contra este orden, estoy yendo contra la voluntad misma del Creador. Y por lo tanto voy a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Si hacemos, ¿cómo decimos? Una mexicanada, ¿verdad? ¿Cómo abres la lata de sardinas? Pues ahí estamos con el cuchillo y con el desarmador, ¿verdad? Eso no se hace, te puedes herir gravemente. ¿Estás de acuerdo? Porque hay una manera de hacer las cosas, hay un orden en las cosas. Y cuando vamos en contra de ese orden, estamos yendo en contra de la voluntad que Dios ha impuesto en su creación, que es buena y perfecta. Por eso dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es muerte. Así que, querida familia, aquí está Isaías diciéndonos: estos borrachos se niegan a escuchar la palabra de Dios. Dios les dice que hay un conjunto de principios de causa y efecto que gobiernan el mundo. Si los desprecian, resultará en desastre. No porque Dios quiere que venga este desastre, sino porque ellos están escogiendo ir en contra de lo que es bueno, lo que es la paz, lo que es la vida. Así que, familia, hay dos caminos que podemos elegir: estar cimentados en Cristo, donde aunque nuestra vida esté rodeada de dificultades, aunque nuestra nación esté en crisis, aunque enfrentemos problemas, estaremos seguros porque estamos cimentados en Cristo. O escogemos el camino de seguir nuestra propia sabiduría, estar intoxicados de nosotros mismos, y el fin será la ruina. Yo sé que se escucha muy duro decir esto, pero en amor te lo digo: no escojas este camino de muerte y destrucción. Elige el camino que Dios ha establecido por medio de aquel que te amó y murió en la cruz por ti. Confía en Cristo y solo en Cristo. No tengas falsos refugios, te dejarán desamparado. Permite que Él sea solamente tu refugio. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra, para considerar, Señor. Quizás hoy tenemos que reconocer que tú quieres limpiarnos, Señor. Que quieres enseñarnos. Perdónanos si no hemos estado atentos a tu voz. Transfórmanos, por favor. Si alguno de mis hermanos o hermanas necesita hoy renunciar a algo, confesar, yo te ruego que seas tú obrando en sus vidas, para que puedan experimentar tu paz, Señor.
Gracias porque nos amas y porque cuando nos corriges lo haces porque nos amas. Podemos estar seguros en ti, seguros en tus manos. Gracias por la enseñanza, que podamos atesorarla, Señor, y podamos durante la semana considerar cómo aplicarla a nuestras vidas. Te lo pido en tu nombre. Amén.